Bueno, buenos días otra vez a todos los que estamos aquí en el templo, también a los hermanos o personas que puedan seguirnos en YouTube. Me gustaría daros la bienvenida esta mañana a todos y cada uno de vosotros, pero la bienvenida de verdad, o sea, estoy contento de que estemos aquí un nuevo domingo, una nueva mañana en este culto y especialmente estoy contento por ver a los niños. Sí, al Ramón especialmente y a todas las niñas que hay aquí, a la Magali. Bueno, la Magali ya no es niña, es una señorita, está ahí. ¿Y por qué estoy contento? Porque hemos venido a esta iglesia, a este templo, a celebrar un culto de adoración, un culto de alabanza al Señor, porque le admiramos, porque le amamos, porque estamos agradecidos por su obra en nuestras vidas. Y también hemos venido a escuchar su palabra a través de la Biblia, también a través de un hermano, a través de la predicación que tendrá a cargo Pedro, a través de las canciones. Y hacerlo en familia, hacerlo en comunidad, pues a mí me da alegría y por eso estoy contento. Yo espero que podamos disfrutar de este tiempo, pero mi mayor anhelo hoy o deseo es que Dios sea el centro en este culto. Que incluso los más pequeñitos podáis tener en mente que Dios sea la persona más importante esta mañana. Que podamos con nuestra mente, con nuestros corazones, pues ser agradecidos, alabarle. Y también que podamos escuchar su palabra. Abrir bien los oídos. Los oídos estos están limpios, ¿sí? Y los oídos del corazón también. Y los de la mente. Vamos a estar atentos para ver qué quiere decirnos Dios. Y bueno, sí me gustaría dar la bienvenida a Pedro y a Eunice. Nos alegra mucho tenerles aquí con nosotros. Y esperemos también que disfrutéis de este culto. Vamos a empezar o seguir, vamos a orar, si os parece bien, para encomendar este culto al Señor. Señor y Dios, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana de poder reunirnos como familia, como iglesia y como tu cuerpo para adorarte a ti, para alabarte. Algunos hemos venido un poco bajoneados de ánimos, otros muy alegres, otros hemos venido preocupados, alguno incluso un poquito ansioso o con miedos. Y queremos pedirte que tú obres en nuestros corazones a través de tu Espíritu y que nos ayudes a concentrarnos en ti esta mañana, en tu persona, para ser agradecidos, para adorarte, para alabar tu nombre y para disfrutar de tu presencia. Te damos gracias por cada uno de los pequeñitos y pequeñitas que están aquí, también por los más jóvenes y más mayores, pero sobre todo te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, porque tú te acercas a nosotros y es por eso que podemos alabarte y tú puedes recibir nuestra adoración. Señor, queremos hacerlo también con los corazones limpios, así que si hay algo que estorba, te pedimos perdón. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y con humildad y también con honestidad pedimos que nos limpies. Y estamos agradecidos, Señor, de poder celebrar este tiempo para adorarte a ti. Queremos hacerlo con alegría, con todas nuestras ganas, con todo el corazón y disfrutar de la alabanza que a ti te brindamos y de tu palabra también. Gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos y amigos y a familiares que no hayan podido estar hoy aquí. Cuídales, guárdales donde estén y que también puedan sentir y, además de saber, notar tu presencia en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría animaros e invitaros a cantar unas canciones. No
no sé con quién hablaba esta semana, creo que con mis padres, que la alabanza que sale del culto, en el culto los domingos por la mañana, normalmente es una muestra de lo que hay durante la semana en mi corazón, en mi vida. Y de lo que anhelamos, de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que sentimos. Y claro, eso puede condicionarnos, pero yo os animo que esta mañana que podamos tener un tiempo de reconocimiento del Señor, de su soberanía, de su poder, de su amor en cada una de nuestras vidas. Y como decía antes, desde la más chiquitita o chiquitito que tenemos hoy aquí hasta el más grande, que podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría. Así que le voy a pedir un encargo a los más pequeños, a esta primera fila, aquí segunda, la Magali allí, que nos ayudéis, como vosotros sabéis, a cantar con toda vuestra fuerza, energía, vuestro corazón, para que nosotros podamos aprender, ¿vale? Pero no para decir, ¡ay, qué bien que canto, qué guay que soy! No, sino para que el Señor reciba nuestra alabanza. Antes me gustaría pedirle a Osvaldo que pase, vamos a leer un texto. Sí, Osvaldo, ven. Pero María, tú también. Pina. Vamos a leer dos textos. Salmo 96 nos leerá María, así que escuchamos atentamente. Canteu al Senyor un càntic nou. Canteu al Senyor arreu de la terra. Canteu al Senyor, beneiu el seu nom. Proclameu dia rere dia la seva salvació. Proclameu entre les nacions la seva glòria i a tots els pobles els seus prodigis, ja que el Senyor és gran i molt digne de lloança. Ell és més temible que tots els déus. Muy bien, gracias María. Y Osvaldo nos leerá otro texto que está en el primer libro de Crónicas y que dice lo siguiente. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Amén. Gracias, Osvaldo. Unos textos que nos animan a cantar al Señor, así que os voy a invitar a ponernos en pie y a cantar dos canciones. La primera dice que es bueno alabar al Señor y os animo a hacerlo con alegría y con gratitud. Y
o Senyor, tots et glorifiquin, totes les nacions. Seguimos en pie porque vamos a escuchar otro texto que nos va a leer Inés. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Gracias, Inés. Qué curioso este texto. Dice que el Señor puso cántico nuevo en mi boca, alabanza. Dice que verán esto muchos y temerán. Este es nuestro deseo en Santa Coloma, en la ciudad. Que la gente pueda verlo y que teman y que confíen en el Señor, como dice el Salmo 40. Su inmenso amor nos rescató de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió por gracia y por amor. Le adoro. Levántame del polvo, hazme brillar para que otros con su inmenso amor nos rescató. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió. Nos rescató. Amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a participar de los símbolos del pan y del vino de la Santa Cena. Vamos a leer unos textos. Mirad, un texto que es el que leo cada domingo, pero voy a empezar por el final.
Primera de Corintios 11, versículos 26 en adelante. Dice, así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Os voy a invitar que tengamos un minuto en silencio de oración, cada uno con el Señor, para presentarnos delante de Él en silencio, por si aún tienes alguna cosita ahí que arreglar con Dios. Le voy a pedir a Miguel que venga, nos va a ayudar con el reparto de los símbolos. Y el texto, en los versículos precedentes, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miguel, me gustaría que pudieras orar y después comeremos el pan. Gracias, Padre, porque nuevamente te podemos dar gracias por ese inmenso amor que tú nos has dado y por esa dicha que tenemos en poderlo reconocer. Y te damos gracias porque
a través de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados y tenemos acceso a ti, Padre. Amén. Y eso es un gran privilegio que tenemos y es por eso que te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos comer del pan. El texto sigue en el versículo 25 y dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es esta copa, que es vino o mosto, a veces cambiamos los domingos, representa la sangre que el Señor Jesús derramó por nuestro pecado. Porque, como le decía hace unas semanas a uno de mis hijos, para nosotros el regalo de la salvación es absolutamente gratis. No cuesta nada, solo aceptarlo. Pero tuvo un precio, y altísimo, que fue la sangre derramada del Señor Jesús. Así que le voy a pedir, antes de que participemos del vino, si mi madre puede orar. Caro, ¿le alcanzas? Y dar gracias a Dios por este sacrificio. Padre Celestial, muchísimas gracias Señor, por salvarnos, por Amén. derramar tu sangre en la cruz, donde pagaste nuestros pecados, Señor. Gracias porque lo hiciste por amor a nosotros, y a través de esa sangre derramada en la cruz pudimos ser aceptos delante de Dios, Padre, y queremos darte muchísimas gracias, Señor, en esta mañana, alabarte y bendecir tu nombre, porque tú eres Dios, Señor, todopoderoso. Amén. Te alabamos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos beber del vino. Esta semana, mientras nuestro hermano Miguel recoge las copas, os explico, estoy leyendo un libro, pero voy muy poco a poco porque la edad me parece que ya se nota, y asimilar los conceptos tengo que ir más lento. Y
Estoy leyendo un libro que además tiene consistencia, se llama Caminar en sintonía con el espíritu, de J.I. Packer, o Packer, como se diga, perdonad mi inglés. Y él, en uno de los párrafos que leí esta semana, me dio curiosidad, o me acordé de ese texto y tuve que volver atrás por el texto que luego nos va a predicar, nos va a hablar Pedro. Él dice en este libro que el Espíritu Santo está aquí para glorificar a Cristo y su tarea principal y constante es mediar la presencia de Jesús, haciéndonos conscientes de todo lo que Él es, Jesús. Y más adelante dice: santificación es la palabra habitual para el proceso de cambio. El camino de la santificación es andar por el Espíritu. Repito, el camino de la santificación es andar en el Espíritu, o andar por el Espíritu. Eso lo dice en Gálatas 5:16. Y este autor dice, continúa: eso significa decir no a los deseos de la carne y permitir que el Espíritu produzca en nosotros su fruto, que se nos define, el fruto, en un perfil de semejanza a Cristo de 9 puntos que hay en ese mismo capítulo. Y acabo yo con este trocito que él continúa diciendo: imitar a Jesús en humildad, amor, abstinencia de pecado y la práctica de la justicia es otra forma en la que se formula la vida de santidad. Lo repito esto. Imitar a Jesús en humildad, amor, abstinencia de pecado y la práctica de la justicia es otra forma en la que se formula la vida de santidad. El propio Jesús la define repetidamente en términos de hacer las cosas que dice y resume la vida que agrada a Dios como una vida de amor a Dios y al prójimo. Por tanto, esto es lo que yo pensaba, los cristianos, aquellos de los que estamos aquí, que hemos optado porque Jesús sea el Señor de nuestra vida, no solo creer en Dios, sino que sea el Señor de mi vida, quien gobierne mi vida, debemos buscar esta santidad a través de la guía y la mediación del Espíritu Santo. Y en todo momento. En todo momento es en todo momento. En el trabajo, en casa, cuando nos ven. Ayer hablaba con una persona y le decía, bueno, yo creo que educo bien a mis hijos en disciplina, la disciplina, pero me fallan los insultos. Bueno, me falla un montón. Pues en ese momento también tengo que vivir en santidad, imitando a Jesús a través del Espíritu Santo, con su guía. Por tanto, para vivir en santidad, lo único que necesitamos es decidirnos por Jesús. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Decidirnos por Jesús, para que nuestra vida sea de agrado, sea una vida de santidad conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Porque solamente con Jesús podemos conseguirlo. Y además, solamente, o mejor dicho, no es este el adverbio que necesito. Bueno, no sé, porque solamente Cristo es lo que necesitamos. Es lo que dice la canción que vamos a cantar ahora, que Jesucristo basta, que nos es suficiente y más que suficiente. Así que os animo a cantar esta canción en pie. Y luego cantaremos, después de esta canción, una canción que dice que en las tormentas, porque a veces la vida de santidad cuesta en el día a día. Ahora cantaremos una canción que dice que Jesucristo nos basta. Pero la siguiente canción dice que en las tormentas Jesucristo es nuestro refugio. Y en Él podemos estar y vivir en paz y alegres y disfrutar de la vida cristiana. Nuestros corazones
somos los amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en él, él es mi amigo.
sentarnos. Hemos cantado que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro refugio en la tormenta. Y ¿es el eco quizás? Bueno, y también es quien sustenta nuestras vidas. Me refiero en lo económico, en lo material. Así que también como... Ay, no tenemos la bolsita, Isaac, ¿no sabes dónde está? ¿La puedes buscar? A ver si la encontramos. Marco, ¿la bolsita sabes dónde está? Vale. Vamos a pasar la ofrenda, ¿vale? No, le voy a pedir... ¿Tú? No, vale. Ramón, ven, pero... Lo hace muchas veces, ¿verdad, Ramoncito? Pues, ¿quién no lo hace muchas veces? Vale, pues ven, Marina. Es que, claro, son tan guapos y tan serviciales que todos quieren servir, pero vamos a... Con el mismo espíritu que hemos cantado esta canción, que el Señor Jesús es nuestro Salvador, vamos a participar de la ofrenda también y a recogerla en silencio. Marina y Ana nos van a ayudar. Puedes recogerla, Marina y Ana. Allí, Ana, al final de todo. Vale, vamos ahora a dar gracias por esta ofrenda y también a orar para que el Señor nos ayude a escuchar su palabra, a los niños en la escuela dominical y a nosotros aquí. Así que cerramos nuestros ojitos. Señor, gracias por tu provisión, gracias por esta ofrenda, ayúdanos a ser sabios, a administrarla con inteligencia y que tú guíes nuestros corazones también para ser generosos y agradecidos por todo lo que viene de ti. Ahora, Padre, ayúdanos a entender, a escuchar, a asimilar y practicar en nuestra semana lo que podamos ahora escuchar de tu palabra, de la Biblia. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, y tanto aquí como a los niños que puedan y podamos recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues los niños pasan a la escuela dominical y le vamos a pedir a Pedro que él venga. Ahí creo que está. Buenos días a todos, a todas.
Doy gracias al Señor que esta mañana puedo estar aquí con vosotros y compartir este tiempo con vosotros. Y espero que sea un tiempo de ánimo, de fortaleza para aquellos que estén desanimados, de gozo para aquellos que estén contentos y que podamos salir de aquí con una nueva perspectiva de cara a lo que tengamos por delante en esta semana. Muy importante. Pero vamos a leer el texto que tenemos para esta mañana, que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y a partir de la segunda parte del versículo 4. Juan, capítulo 16, y a partir de la segunda parte del versículo 4. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, estamos aquí en este texto que es parte de todos los discursos que el apóstol Juan recoge en su evangelio y que ningún otro evangelista recoge en sus evangelios. Estos discursos antes de la cruz son muy entrañables y es propio y característica del apóstol Juan. Él es muy sensible al corazón de Jesús, es muy sensible al corazón de las personas. Eso lo notamos en su evangelio, pero también lo notamos en sus cartas y también incluso en el Apocalipsis, un libro difícil de entender a simple vista, pero que realmente él percibe de una manera muy especial ese afecto entrañable con el Maestro. Y es él el único que recoge estos discursos que ningún otro evangelista recoge en los demás evangelios. Es un tiempo de despedida, pero también de preparación. Jesús está preparando a sus discípulos porque en pocas horas va a ser crucificado y él lo sabe muy bien. Pero tiene que preparar a sus discípulos y explicarles algo de lo que va a pasar. Pero ellos no entienden muchas cosas. Ellos perciben de que va a haber una tormenta. Dulce, acabamos de cantar eso, ¿no? La tormenta de la vida. Nosotros todos tenemos tormentas en la vida, de muchas formas. Bueno, a lo mejor vosotros no, porque sois buenas personas, pero yo sí que las tengo. Las he tenido y las sigo teniendo. Realmente en la vida pasamos por situaciones difíciles, a veces angustiosas. Y a veces es difícil en esa situación tener la estabilidad y la comprensión de cómo debo de actuar, cómo debo reaccionar en estos momentos. Pueden ser tormentas del hogar, pueden ser tormentas del trabajo, de la economía, de las relaciones, tormentas personales, de aspectos que nos preocupan, nos angustian y producen en nosotros una desestabilidad.
Bien, este es el momento en que los apóstoles, que tenían toda la ilusión de haber escuchado al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, al Dios Todopoderoso que se ha hecho hombre, se ha humillado, que habían empezado a experimentar el sentido de la vida, el sentido verdadero, la felicidad, la satisfacción de escuchar palabras de vida. Y es en estos momentos que el Maestro les está diciendo: yo me voy y os vais a quedar. Y es un momento para ellos difícil de comprender. Hay preguntas y silencios en todo este proceso antes de ir al Getsemaní, antes de ir al Monte de los Olivos, donde Jesús fue arrestado. Es curioso porque en esos silencios y en esas preguntas a veces se nota la confusión que tienen los propios apóstoles. Pero Jesús tenía que preparar a los apóstoles para los eventos que iban a venir. Muchos de ellos, los apóstoles, ni siquiera se lo podían imaginar. A pesar de todo lo que Jesús les había dicho, aun cuando Jesús fue muerto, que ellos se escaparon, se fueron todos, luego en la resurrección, 3 días después, cuando Jesús resucita, ellos tampoco entendían eso, no esperaban la resurrección. O sea, ellos entendían que cuando uno muere ya no resucita, uno muere y se va, desaparece. Pero no podían captar ese mensaje de la resurrección. Jesús les dice a lo largo de estos momentos que me voy, pero os volveré a ver, volveré a veros. Pero era como que ellos no entendían eso. Cuando Jesús resucitó y las mujeres vinieron diciendo: el Señor ha resucitado, decían: pero estáis locas, ¿cómo que ha resucitado? Era incomprensible para ellos. Hay muchas cosas en la vida que nos parecen incomprensibles, y sobre todo con las cuestiones de Dios, porque Dios es un ser superior a nosotros. Es el Dios creador, es el originador de nuestras vidas, de nuestras estructuras como personas, pero también es el Dios del cosmos, es el creador de todo lo que existe. Pero no solamente es el creador, es también el recreador, porque el pecado nos separó de Dios y en Cristo Jesús, por esa sangre que hemos estado recordando en este pan y en este vino, su cuerpo partido y su sangre derramada, es en esa sangre que a través de ella nos limpia del pecado para poder entrar en la presencia de Dios, poder entrar en una relación personal con Dios. Entender eso a veces puede ser difícil, pero la realidad es que es muy simple. En el primer Adán, el primer Adán pecó y por tanto nos transmitió el pecado a toda la raza humana. El postrer Adán no pecó y por su sangre transmite vida a aquellos que creen en él, a aquellos que voluntariamente le aceptan. Pero sin él, el ser humano está en una situación caótica, en el sentido de que eso es el pecado. El pecado causa un socavón, causa un vacío existencial, pero a la vez también un desorden, un trastorno, diríamos masivo, en la vida de la persona. Como consecuencia, el ser humano podemos simplemente buscar aquello que el mundo ofrece, en ese supermercado grandioso que hay en la humanidad, ¿no? El consumismo, el placer, el hedonismo, el sexo, las drogas, la posición social o la pasividad. Todas esas cosas que simplemente satisfacen aspectos físicos o psíquicos, pero no satisfacen el corazón, no satisfacen el espíritu, lo que la Biblia llama el neuma. Dios nos ha creado con un espíritu y ese espíritu solo puede encontrar su sosiego en medio de la tormenta, en contacto con su Creador. No hay otra cosa que lo pueda satisfacer, ni el trabajo, ni la familia, ni el consumo, ni los bienes, ni la fama, nada.
Es por eso que muchas personas que confían en esos elementos de la vida llegan a un punto en su vida que se encuentran vacíos, que su vida no tiene sentido. Porque ese sentido, ese vacío, solo lo puede llenar el Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús en estos relatos que Él está contando antes de su partida, introduce el tema del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Y algunas cosas les sorprenden porque ellos no entienden exactamente qué quiere decir. Vamos a leer este texto en el capítulo 16. Y empezamos primeramente por el versículo 4 hasta el 6, en esta introducción. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Notad aquí la diferencia entre Jesús, que tiene una firmeza y una claridad en cuanto a lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir no es nada agradable, y Él lo sabe, y la situación de los apóstoles. Él dice, ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta a dónde va, pero tenéis tristeza en vuestro corazón. Por una parte vemos a los apóstoles confusos, en esa situación de tristeza, no entendemos eso que se va, pero ¿por qué? ¿Dónde? Eran cuestiones que ellos se planteaban. En el caso de ellos había una convulsión dentro de sí mismos porque no entendían que ahora Él tenía que irse. ¿Cómo? Estamos 3 años contigo. Nos ha encantado estar contigo. Tú eres nuestra vida y ahora te vas. Era una cuestión que para ellos era difícil de comprender. Sin embargo, Jesús, le vemos ahí a Jesús en esa situación de firmeza, de seguridad. Pero es Él el que lo va a pasar mal. Es Él el que va a tener que sufrir. Y es Él el que realmente va a entregar algo que va a ser difícil para Él. Y claro, esto a veces no lo entendemos bien, en el sentido de que pensamos, bueno, es que Él era Dios. Y como Dios, pues, bueno, podía hacerlo. Sí, pero fijaros, Él es Dios soberano. ¿Y qué es un soberano? ¿Qué es un Dios todopoderoso? El Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Bueno, todo, sí y no. Él, como Dios santo, que lo es también, no puede cometer pecado. No puede hacer injusticia. No puede, porque Él no es que hace justicia, Él es la justicia. ¿Entendemos eso? Si Él hiciera injusticia, dejaría de ser Dios, pasaría a ser político. ¿Entendéis eso, verdad? Pero fijaos que los hombres, los seres humanos, hacemos justicia y redactamos leyes de justicia. Pero como se dice aquí en España, no sé si en el extranjero lo dirán también, echa la ley, echa la trampa. Hacen justicia, pero luego hacen otra ley para violar la justicia sin necesidad de sufrir las consecuencias de la justicia. ¿Por qué? Eso refleja la naturaleza del pecado que hay en el ser humano. Pero Dios no puede hacer injusticia, porque si lo hiciera dejaría automáticamente de ser Dios. Pasaría a ser igual que nosotros. Notad eso, Él no hace justicia, Él es la justicia. Es imposible que Él pueda hacer injusticia. Él es santidad, la santidad. La luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Es imposible. Aquí tenemos luz y si no hubiera luz, habría oscuridad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la luz es alumbrar. La naturaleza de Dios es luz, alumbrar la vida,
y dar vida a todo lo que existe. Por eso creó las dos grandes lumbreras, el sol y la estrella. Pero donde hay luz, las tinieblas desaparecen. El apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 20, él, siguiendo esa frase del capítulo 3, versículo 16, de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego en el versículo 20 dice, y esta es la condenación, a partir del versículo 17. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Qué interesante es eso. El hecho de que Dios ha venido a dar luz, pero los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, eligen las tinieblas porque se sienten en una zona de confort, se sienten en su vicio, en su tranquilidad, en aquello que quieren y desean. Ellos se hacen dioses a sí mismos. Pero Dios ha venido a esta tierra para dar luz y para llenar el vacío que no puede llenar nada en este mundo. Es por eso que ahora vemos esa diferencia entre lo que Jesús está entendiendo acerca de la cruz y lo que los hombres en vía natural están entendiendo, esa tristeza, están experimentando esa tristeza que realmente les confunde. Y es ahí donde Jesús va a hablar de aquello que es vital e importante en esta vida. Todos sabemos cuáles son los órganos vitales de nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo tiene órganos vitales y si esos órganos vitales fallan, se produce un cataclismo dentro del cuerpo, una especie de tormenta invasiva total que, pueden llevarnos a la muerte. Son órganos vitales. Pero el ser humano no somos solamente órganos, no somos solamente físico, hay un espíritu. Y ese espíritu es un órgano vital para la existencia, y la existencia más allá de lo visible, de lo que vemos aquí en esta tierra. Y evidentemente eso es lo que va a hablar aquí. Fijaos en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante es que entendamos esto. Es un órgano vital espiritual de la zona o de la dimensión espiritual que todos los seres humanos tenemos. Es una necesidad que todo ser humano tiene, tú y yo. Esa relación vital con el Espíritu Santo es necesaria para orientar y guiar nuestras vidas en medio de un mundo de oscuridad. Si esa vitalidad en nuestra vida no está, va a ser difícil que podamos afrontar las tormentas, las dificultades. Y fijaos lo que dice Jesús, si yo no voy, o sea, si no me voy, Él no vendrá. Está hablando de otra persona. Y esa otra persona es el Consolador. Si yo no voy, Él no vendrá. Por tanto, os conviene que yo me vaya. Pero claro, fijaros, para Jesús el irse era no solamente irse y desaparecer. Eso es lo que hubiera sido fácil para Él. No, el irse implicaba tener que pasar por la humillación de los hombres que le apresaron, el sufrimiento que le hicieron y luego morir en una cruz. Morir en una cruz en tiempos de los romanos era eliminar la vida física, pero también la vida de su reputación. Una persona que moría en una cruz tenía que ser borrada de la historia de la humanidad.
Esa persona ya no podía ser ni nombrada, ni su propia familia se acordaba de ella. ¿Y qué ha pasado? Que el nombre de Jesús es el más conocido, el más repetido en la historia de la humanidad, cuando su nombre debería haber sido borrado. ¿Pero por qué? Porque ahí está la grandeza de un Dios que es soberano, pero no utiliza la soberanía suya como los tiranos en el mundo, que es para hacer lo que les da la gana, sino que ese soberano es un soberano movido por amor, que entrega a su propio Hijo a que muera en una cruz para poder redimir a aquellos que estábamos bajo el tirano, por así decir, de este mundo, que es el propio diablo. Qué importante es que entendamos eso, de que nuestra salvación costó un alto precio de humillación, tal como dice Pablo allí en Filipenses capítulo 2. Tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no lo asumió como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Así lo afirma Pablo. El hecho de morir en la cruz era lo que significaba yo me voy. Bueno, me voy por el camino de la cruz. Cuando Él resucitó, entonces Él tenía que subir al cielo y ser glorificado. Pero aquí nos damos cuenta de que esa importancia vital del Espíritu Santo, en primer lugar, la enfoca hacia sus discípulos y dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, Él no vendrá. Para que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en el corazón del ser humano, era necesario que primero Jesús cumpliese y completase la obra de la redención. Y esa obra de la redención implicaba, primero, muerte, segundo, resurrección y tercero, glorificación. Y el Espíritu Santo vendría cuando esa obra se completase. Es por eso que cuando Jesús ascendió al cielo 50 días después, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, tal como encontramos en el libro de los Apóstoles capítulo 2. El Espíritu Santo no podía venir a morar en el corazón del ser humano sin que hubiera sangre que limpiase ese corazón. Y no solamente sangre, sino una resurrección de garantía de que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y a la vez que Cristo estuviese sentado al lado del Padre en su trono. Por eso, cuando Jesús cumplió el proyecto que tenía para redimir al ser humano, es por eso que el Espíritu Santo fue derramado y ese Espíritu Santo pudo venir a morar en el corazón de las personas. Es importante que entendamos que cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, fue resucitado y fue glorificado, es entonces cuando podía venir el Espíritu Santo a morar en el corazón del ser humano. Y eso, notad lo que le dice Jesús a los apóstoles en el capítulo 14, hablando del Espíritu Santo, en este proceso de preparación. Dice en el versículo 15, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Os dais cuenta? Jesús se pone a sí mismo como un consolador, pero ese consolador que es Jesús está con ellos,
no puede estar dentro de ellos. Esa es la gran diferencia. Jesús era el consolador, por eso ellos se sentían bien con él, se sentían satisfechos, llenos, fortalecidos. Pero esa fortaleza era externa, les venía de una influencia externa. Lo que hace el Espíritu Santo cuando la persona acepta a Cristo y recibe entonces el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene al corazón de esa persona. Y esas verdades de Dios son las que empieza a experimentarlas en su propia vida. Cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Mientras están con Jesús pueden escuchar palabras, pero no acaban de entenderlo todo, no acaban de entender el proyecto de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés y llena a los creyentes, es cuando el apóstol Pedro, que era un acomplejado en el sentido temeroso y que realmente podía hacer promesas muy rápidamente, pero luego en realidad no las cumplía. Pero cuando llega el Espíritu Santo vemos a un Pedro totalmente transformado. Hace 2 semanas yo estuve allí en Jerusalén y estuve visitando lo que se llama la casa de Caifás, lo que creen que fue la casa de Caifás, el sumo sacerdote que le condenó. Sabéis que Jesús, la noche del arresto, le llevaron allí le escupieron, le abofetearon y le pusieron en una cárcel. Las cárceles en aquel entonces no eran como las de ahora, que era una habitación donde ponían a la persona y lo encerraban. No, eran pozos cavados en la piedra y que les soltaban, o sea, les enganchaban con unas cuerdas, los bajaban abajo y no había escapatoria. Precisamente eso es lo que hay en la casa de Caifás. Bien, yo estuve visitando todo eso porque quería reflexionar un poco sobre algunos aspectos de mi propia vida con respecto a todo eso. Me senté un rato afuera, no había casi nadie porque había poca gente en aquel entonces allí en Jerusalén. Me senté en lo que fue el patio donde supuestamente estuvo Pedro con los soldados y la gente que habían, y estuve pensando en esa situación en la que Pedro se encontró cuando él había dicho: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y estuve pensando en ello. Curiosamente, habían tensiones entre palestinos y judíos. Supongo que lo habréis visto en las noticias. No hay paz entre esos dos pueblos, no hay paz en el corazón humano. Pero luego estuve pensando sobre esa situación de Pedro con Jesús ahí delante y la negación. No le conozco, 3 veces lo dijo, no le conozco. Y claro, es muy fácil pensar en el fallo de los demás, pero yo llegué a la conclusión: ¿y cuántas veces yo he negado o yo he dicho no le conozco? Puede ser no solamente en palabras, como lo hizo Pedro, puede ser en hechos. Cuando mis hechos son contrarios a la justicia de Dios, estoy diciendo no le conozco, o mejor dicho, no le quiero conocer. Cuando mi pasividad va contra la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, estoy diciendo no te conozco, no le conozco. Por eso todos estamos confrontados con nuestra propia naturaleza. Y esa naturaleza de pecado es la que realmente el Espíritu Santo ha venido para fortalecernos, para iluminarnos y para guiarnos y darnos luz en medio de un mundo de oscuridad. Pero nos dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 13 y 14, que en él, habiendo oído el mensaje del Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la cuestión. El Espíritu Santo, el Consolador, es el sello de Dios sobre el creyente que asegura la salvación.
Es un sello inviolable. Nadie puede romper ese sello. Por tanto, cuando una persona cree en Jesús y acepta a Jesús en su vida, el Espíritu Santo cuando viene es el sello, la presencia de Dios en el corazón humano. Eso cambia todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que a partir de entonces seremos perfectos y lo haremos todo bien? No. Lamentablemente sigue estando la naturaleza de pecado en nosotros. Pero el Espíritu Santo está ahí, Él es el Paracleto. Esa palabra es muy significativa. Un Paracleto es una palabra compuesta para, al lado de, y kaleo, que es hablar, llamar, exhortar o confrontar. Él es consolador, pero a la vez también es corregidor. Él nos corrige cuando hacemos mal o nos consuela cuando pasamos momentos difíciles. Por tanto, Él está ahí vivo y activo, pero a veces le podemos apagar, a veces le podemos marginar, porque no nos interesa. Bueno, podríamos simplemente decir eso: no te conozco, no le conozco, porque queremos hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Es entonces cuando hay una lucha entre mi voluntad y la voluntad del Espíritu. Pero el Consolador dice ahí, que dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, y ahora aquí se dirige al mundo. Lo primero ha sido para nosotros, los creyentes, pero luego afirma un aspecto que tiene que ver con el mundo, la sociedad en general. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Ese es el ministerio que el Espíritu Santo está produciendo en la vida de aquellos que no creen en Dios. Confrontarles, cuando dice convencerá, la palabra ahí significa exponerles delante, exponer que tienen pecado, que están en una condición de separación de Dios, que no están en comunión con Dios. Pero es que son religiosos, son gente muy religiosa, son gente muy buena. ¿Y qué? Si no está la presencia del Espíritu Santo, si no creen en Jesús y no tienen el Espíritu Santo, pueden ser personas muy buenas o muy malas, pero en realidad no tienen el Espíritu y por tanto están en una condición de alejamiento de Dios. La religión a veces puede ser una barrera para que el ser humano pueda conocer a nivel personal a Dios. Siempre nos gusta más lo colectivo, ¿no? Donde hay un grupo. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Porque nos sentimos bien como grupo? ¿O estamos aquí porque realmente tenemos una relación personal con Dios y nos juntamos con otras personas que tienen y buscan esa misma relación? ¿Y que somos mejores que los de afuera que no tienen eso? No, no somos mejores. Somos simplemente pecadores perdonados. Nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como el único Dios y Salvador en el que depositamos nuestra vida. Dice aquí Jesús que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero no vemos eso que está ocurriendo, ¿verdad? Vemos que el mundo cada vez va peor en todos los sentidos. Se está tergiversando todo. Hay una desestabilización a nivel mundial impresionante. No solamente la guerra en Ucrania, sino toda la desestabilización social. Hay crímenes aquí. En España no estamos en guerra, pero hace unos meses, un chaval de 21 años mata a una chica en Igualada de una manera morbosa, la destruye. Y así hay padres que matan a sus hijos, hijos que maltratan a sus padres, madres que matan a sus hijos, jóvenes
jóvenes que matan a otros jóvenes. Hay una guerra en el interior del ser humano, hay una violencia constante y todo eso manifiesta lo que dice la palabra de Dios. Si Dios no está, lo que hay es oscuridad. Y si hay oscuridad, es el príncipe de este mundo el que gobierna la vida de los seres humanos. Pero todo eso son cuestiones que tienen que venir, porque ya Jesús lo ha dicho también. O sea, es tiempo para darnos cuenta de que este mundo está agotando su tiempo, porque Dios llegará el momento en que acabará con todo eso. Llegará el momento en que vendrá a recoger a su iglesia primero y luego establecer justicia en este mundo cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esto fue una de las cuestiones que a mí me costó más entender a la hora de aceptar a Jesús. Cuando yo entendí el concepto de pecado, lo que era pecar, o lo que la Biblia llama pecado, eso ocurrió en Alemania en un tiempo en mi juventud, a los 19 años, leyendo la palabra de Dios. Para mí, como católico que había sido hasta entonces, mi vida era una cuestión de hacer cosas bien o hacer cosas mal. Eso era la cuestión del pecado. Si yo consigo ser una buena persona, pues me gano el cielo. Claro, siempre para ver tener este punto de vista, claro, miras a los demás y dices, bueno, yo no mato a nadie, yo no hago esto, no hago aquello, pues bueno, yo soy mejor que mucha gente. Y la cuestión era que dentro de esa mentalidad el católico piensa, la cuestión del pecado es una cuestión de hacer cosas bien o hacer cosas mal. No, la cuestión del pecado es una cuestión estructural. Soy pecador. Hasta que yo no entendí que yo era pecador, no entendí que Cristo había muerto por mí. Hombre, Cristo ha muerto por los demás, claro. Los demás sí que son malos. Los romanos, los judíos, son los que crucificaron. Pero yo soy una buena persona dentro de lo que cabe. Pero cuando me di cuenta de que yo era pecador, igual que todo el mundo, es cuando yo entendí que porque yo era pecador, la muerte de Cristo era por culpa mía también. Así que eso me llevó al arrepentimiento, a entender el por qué Cristo había muerto. Él no murió para demostrar que era una buena persona. No murió simplemente para demostrar que hacía un sacrificio de bondad para la humanidad. No, Él murió porque sangre inocente tenía que ser derramada para que los culpables pudiéramos ser declarados inocentes. Es más, el mismo Juan, en la primera carta que él escribe, en el capítulo 2, él dice, hermanos, si pecamos, tenemos abogado. La palabra abogado allí es la misma que aquí, paracleto. ¿Qué hace un abogado? Un abogado defensor. Defender al acusado. O sea que lo que Juan está planteando allí en su primera carta es como un juicio donde está Dios que es justo y que no puede faltar a la justicia. Por otra está el fiscal acusador. ¿Quién es el fiscal acusador? El mismo diablo. Y está el pecador. Entonces el fiscal acusador... y está mi abogado defensor. ¿Verdad? En todo juicio es así. Cuando yo me presente ante el tribunal, ese fiscal, ¿qué va a decir de mí? Pedro Sanjaime es un pecador y según la justicia tiene que ser condenado. Entonces mi abogado defensor, mi paracleto, va a decir, es cierto, Pedro Sanjaime es pecador y la sentencia debería ser la condenación. Pero yo he pagado por esa condena, yo he derramado mi sangre
para liberar a Pedro San Jaime de esa condena. Por tanto, basándose en la justicia de Dios, pido al juez que le declare inocente. Esa es la cuestión. Muy sencillo, ¿no? Lo entendemos. Es una cuestión importante que entendamos que ese sacrificio de Jesús queda garantizado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Pero Él es el consolador, es el que nos acompaña, es el que está con nosotros cada día, está presente, pero a veces nosotros nos olvidamos de ello. El trabajo, las presiones, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones de la vida nos hacen perder de vista que Él está presente. Y a veces nosotros no sabemos encontrar en Él el consuelo en la tormenta. Necesitamos pararnos, necesitamos tener ese tiempo de intimidad con Él. Él no es una máquina, es un ser, una persona que vive en nosotros. Y en los momentos de dolor, sea por los problemas que tenemos en familia, en el trabajo, en lo que sea, o en la soledad nuestra, son momentos que tenemos que buscar ese refugio en Él. Pasar, aunque sean unos pocos minutos cada día, pasar un tiempo a solas, a veces en silencio y otras veces expresándole nuestro vacío, nuestra soledad, nuestro dolor, pero qué importante es que tengamos ese tiempo de reforzar o de empoderarnos otra vez con la luz del Espíritu Santo. Como os he dicho, hace 2 semanas estaba en Israel y uno de mis propósitos era tener un tiempo de reflexión. No porque fuera a Israel, se puede tener aquí, no hace falta ir a Israel. Pero yo tenía que ir por algunas otras cuestiones, así que dije, bueno, esta es la tierra donde Jesús pisó. Estamos preparando un viaje para Israel para final de noviembre, de grupo. Así que si alguno de vosotros se anima a venir, es la última semana de noviembre. Entonces, la cuestión es, quiero tener un tiempo de confrontamiento con Él. Tengo quejas que quiero aclarar con mi Señor. Tengo dolores con quien quiero aclarar con mi Señor. Tengo actitudes que necesito corregir con mi Señor. Así que de verdad invertí mucho tiempo a solas, porque fui solo, a solas en lugares como este del patio de Caifás, donde realmente me confronté con el Señor. Y luego también en el lago de Galilea, ¿no? Son momentos en los que uno reflexiona sobre toda la vida, sobre aquello que has hecho. Ahora ya estoy en la jubilación y es como una mirada hacia atrás, pero también una mirada hacia el futuro. Porque la cuestión es, seguimos adelante y el Señor está cerca, vendrá pronto, muy pronto. De eso no lo tengamos en duda. Hoy en día se cumplen, yo diría, todos los requisitos para que el Señor pueda venir en cualquier momento. Él lo ha advertido, nos ha advertido de que Él volverá. Y lo dijo a los apóstoles y lo cumplió históricamente. Os volveré a ver y les volvió a ver. Pero se ha ido y ha prometido, yo volveré a recoger a mi iglesia. Cualquier día puede ocurrir. ¿Qué día? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y si alguien lo sabe, seguro que ese día no es. Porque Jesús lo dijo bien claro. Sabéis que mucha gente, el Nostradamus y tal y cual, han dado las fechas del fin del mundo. Pues yo siempre digo, no, ese día no es, seguro. Es la verdad. Porque nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, y esa es la soberanía de Dios. La Iglesia debemos de vivir despierta a la luz de ese evento que tenemos que esperar. Pero fijaos, vivimos en un mundo globalizado. Todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida requieren un mundo global. No servía el mundo que vivimos hace 20 años, no era el adecuado, no cumplía los requisitos.
un mundo intercomunicado en el cual en un momento, en un instante, todo el mundo, todo ojo le verá, un mundo interconectado en todos los aspectos de comunicación, de viajes, etc., realmente es un mundo en el cual se prevé que se cumplan esas profecías. Por otra parte, lo sigo diciendo en muchas de mis predicaciones, por otra parte estamos en el tercer milenio, principios del tercer milenio. ¿Qué significa eso? El apóstol Pedro dice, para Dios 1000 años es como un día, y un día 1000 años. Y esto es una, no sé, interpretación mía, una sensación mía, no lo creáis si no queréis, ¿vale? Pero sí me hizo pensar el leer este texto y reflexionar. Un día, 1000 años, un día. Estamos en el tercer milenio, principios del tercer milenio. Jesús resucitó el tercer día. Bueno, siguiendo esa lógica de números, pienso, bueno, Jesús puede venir en cualquier momento, ¿vale? No hay duda de ella. Y por otra parte, Israel está en su tierra. Todos sabéis que Israel había desaparecido en el año 70 después de Cristo. Fue arrasada por el Imperio Romano. Desapareció la nación y nunca más levantó cabeza. Nunca más hasta el año 1946. Milagrosamente. Y después de un holocausto horrible. Milagrosamente ese pueblo vuelve a florecer. Para mí todo eso son datos que me hacen pensar y me hacen reflexionar, y creo que debemos de reflexionar los cristianos en la segunda venida, pero con gozo, de decir, bueno, Señor, mientras esté aquí estoy para servir y estoy esperándote cada día. Allí en Israel yo le decía, Señor, mira, si no puedo caminar por encima del agua del lago de Galilea es igual, pero ven ya. Era una cuestión de gozo, de querer verle, de abrazarle y de poder disfrutar de su presencia. Ese debe ser nuestro deseo, pero mientras tanto tenemos a la presencia del Espíritu Santo, que Él es Dios también. Así que Él es el que nos fortalecerá en los momentos de debilidad. Es el que nos dará serenidad y estabilidad en los momentos de tensión. Es el que realmente nos dará gozo en los momentos de tristeza, o por lo menos nos dará la serenidad necesaria para saber en esa tristeza o en ese momento de tensión qué es lo correcto, qué debo de hacer. Bien, espero que esta reflexión nos pueda ayudar a todos a darnos cuenta de lo mucho que tenemos y a darnos cuenta también del tiempo en el cual vivimos. Cuidar nuestras familias, cuidar nuestra relación en la iglesia, nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo y sobre todo el poder ser testimonio a aquellos que conviven con nosotros de la presencia de Dios en nuestras vidas. Son aspectos muy importantes que tenemos que esforzarnos y luchar para que realmente el Espíritu Santo obre a través de nuestras propias vidas. Espero que todos aquí conozcáis al Señor, que cada uno haya tomado la decisión de abrir su corazón a Dios. No olvidemos de que como creyentes también podemos cerrar nuestro corazón a Dios. Podemos andar en nuestra rutina, en nuestra fuerza y perder de vista que solos no podremos hacerlo. No pasa nada, eso lo hemos hecho todos. Hay momentos en que yo como pastor he caminado en mi propia fuerza. Y no era como, bueno, yo puedo hacer eso y lo hago y ya está. Pero al final tienes que parar, corregir y seguir adelante, porque esos errores son buenos para no volverlos a reproducir y saber que soy capaz de cometer esos errores. ¿De acuerdo?
Que el Señor os bendiga y esta semana sea especial para todos vosotros y las familias que representáis aquí. Bien, vamos a acabar con una oración y le voy a pedir a Marco, si puedes venir adelante, Marco, y oramos. Sí, Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque es un gran privilegio haber podido estar aquí en este culto. Hacia ti, Señor, gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, por su esfuerzo. Bendícelos grandemente y, Señor, te pedimos que esta palabra que tú has traído a nuestras mentes, a nuestros corazones, pueda quedar grabada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres nuestro guía. Tú nos enseñas cómo tenemos que conducirnos en cada momento. Gracias, Jesús, te damos por tu muerte en la cruz, porque gracias a ella también nosotros podemos tener esa relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que se está esforzando aquí en esta congregación, que entrega su tiempo. Gracias por el anhelo que tú pones en nuestro corazón, Espíritu Santo, muchas gracias porque queremos luchar, queremos dar buen testimonio, como dice el hermano, a nuestro pueblo, a nuestras gentes, y queremos, Dios mío, que poder llevar la palabra a sus vidas, a sus corazones, que puedan conocerte, puedan tener una relación contigo y puedan ser sus vidas transformadas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marco. Estamos despedidos y que tengáis, como decía Pedro, una bonita semana.